¿Cómo ha sido la influencia y responsabilidad de los medios de comunicación en Colombia y por qué evitan cubrir ciertas noticias importantes? Personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. Las armas de la Convivir eran legales, las entregaba la industria militar, a la que conocemos como Indumil, y se entregaban a través de las brigadas o incluso en el mismo Indumil. Yo fui a Indumil, Bogotá, la que queda en la Avenida El Dorado, a recibir el armamento de la Convivir Horizonte. Para entender la situación actual, recordemos la toma del Palacio de Justicia en 1985. En ese momento, los medios evitaron profundizar en los detalles incómodos que implicaban a figuras políticas y militares. Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, otorgó libertad condicionada a Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar. Sin embargo, los canales RCN y Caracol decidieron no cubrir este evento significativo. En lugar de informar sobre un tema crucial, continuaron con su programación de entretenimiento. Esta decisión refleja una tendencia a evitar noticias que podrían incomodar a figuras poderosas. Y verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas, no porque no las haya querido decir, sino porque no había tenido los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron. Aseguró que el ex vicepresidente Francisco Santos le pidió la creación de un grupo paramilitar. El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque Capital cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente. Ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque Capital. Francisco Santos sacó un editorial en El Tiempo, eso fue el 29 de abril del 97, donde exaltaba la labor de la autodefensa en el rescate de estos secuestrados. Gustavo Adolfo Flores Garzón, autor del artículo "Los medios de comunicación en Colombia han sido actores armados en el conflicto", dice que han usado la información como arma para influir en el conflicto del país. A través de información parcializada, legitimaron políticamente a grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y ocultaron sus acciones violentas. El autor plantea que los medios de comunicación en Colombia son actores armados del conflicto debido a su papel en legitimar y justificar las acciones de grupos paramilitares. Él recuerda un incidente durante su época de estudiante en el que expresó esta opinión a un profesor de ética, quien obviamente rechazó su idea, pero él mantiene su convicción. Él cita un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa que respalda su afirmación, destacando cómo ciertos medios han legitimado el discurso paramilitar y justificado sus crímenes. La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP documenta la responsabilidad de los medios en el conflicto armado, aunque las sentencias del tribunal carecen de amplio contexto en sus señalamientos. También se critica a la Fundación para la Libertad de Prensa por considerar que algunas opiniones de columnistas del diario El Meridiano a favor de la SAUC no pueden atribuirse al medio, aunque se argumenta que este sí sirvió como plataforma para divulgar el ideario paramilitar. Se menciona específicamente a Claudia Gurizati, entonces directora del programa La Noche, de RCN, por realizar entrevistas parcializadas a líderes paramilitares como Carlos Castaño. Se critica la falta de equilibrio informativo y la omisión de la versión de las víctimas del paramilitarismo en la cobertura mediática. Luis Ignacio Roldán, alias Monorexio, me llamó un día a su celda. Esto ya me lo había dicho él a mí solo. Y un día me dijo que había visto a la periodista Claudia Gurizati después de 2 o 3 días de rumba loca, como solía hacer Castaño y como solía hacer la propia Gurizati aquí en Bogotá. Ya casi que privados y parecían muertos ahí tirados en una cama los dos. Posteriormente, un sábado estaba yo en la cárcel de ya habían como 3 muchachos en la celda y él le dice a los muchachos que le cuenten al doctor, se refería a mí, lo que habían visto. Y los muchachos me cuentan la misma historia, que allá donde Carlos Castaño, pasada de copas, tirados en una cama, estaban Carlos Castaño y Claudia Gurizati. Esa es la versión de ellos. Esa es la versión que ellos contaron. También se reconoce que algunos periodistas han arriesgado sus vidas para denunciar los crímenes de los grupos armados, destacando su valentía.
De igual manera se argumenta que los medios de comunicación, al favorecer ciertas narrativas, se convierten en actores armados del conflicto y se subraya la importancia de un periodismo equilibrado y comprometido con la verdad. Un artículo realizado por Pacifista muestra un estudio que revela la manera en la que se influye en la percepción del televidente. ¿Por qué los colombianos odian más a las FARC que a los paramilitares? A pesar de que los PARAs han asesinado más gente que la guerrilla, los medios de comunicación han dado un trato distinto a la cobertura entre unos y otros, lo cual ha influido significativamente en la opinión de la sociedad colombiana. En Colombia, la guerra ha engendrado odios indescriptibles. Durante los últimos años, hemos asistido a una mayor visibilidad del odio y la polarización, especialmente contra las FARC. Estos sentimientos negativos fueron uno de los factores detrás de la victoria del no en el plebiscito de 2016. El columnista David Kitian explica que durante varios gobiernos recientes, la mafia y los cárteles de la droga eran el objeto del resentimiento nacional. Pero fue a partir de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe que las guerrillas se convirtieron en el blanco del odio social. Después del fracaso del proceso de paz del Caguán, el país quedó resentido con las guerrillas y con cualquier intento de negociación. Álvaro Uribe llegó a la presidencia en tiempos de cambio en la política mundial, y para Colombia se volvió imperativo rechazar el terrorismo. Los actos de las FARC, comprendidos dentro de esa nueva lógica mundial, fueron categorizados como terrorismo. La bloguera Alexandra García demuestra con hechos y estadísticas cómo los discursos de los medios de comunicación han determinado el sentir nacional hacia las guerrillas. Los medios han direccionado la posición de los colombianos respecto a la guerrilla y a los paramilitares, disminuyendo la responsabilidad de los paramilitares en los hechos violentos y aumentando la de la guerrilla. Ha dicho lo más importante sin duda, pues ha señalado que en su momento fueron objetivo militar de las autodefensas tanto el hoy presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leiva, también la senadora Piedad Córdoba, el CAJAR, la organización, el colectivo José Alvear Restrepo, y el también secretario del Partido Comunista, Jaime Caicedo. Esto fue lo que dijo Mancuso en estas horas de la mañana. La prensa ha presentado las noticias de forma tal que se usan eufemismos para referirse a los paramilitares, mientras que los reportes de la guerrilla se caracterizan por la alusión específica a una organización. Los periodistas también generalizan a las víctimas de los paramilitares y las reducen a números, mientras que las víctimas de la insurgencia son individualizadas y humanizadas. Al ver los ejemplos podemos darnos cuenta de que con detalles muy simples pueden influir en la percepción del televidente. La responsabilidad de los medios es informar, pero cuando evitan ciertos temas, se cuestiona su independencia y compromiso con la verdad. Invitamos a todos los ciudadanos a informarse de manera crítica y consciente, evaluando diversas fuentes de información para obtener una visión completa y equilibrada de los hechos. Es fundamental que demandemos medios de comunicación responsables y transparentes, que se comprometan con la verdad y la objetividad en su labor informativa. Solo así podremos construir una sociedad bien informada y capaz de tomar decisiones fundamentadas. Eso es lo que quisiera saber. Don Juan Camilo, no tengo información. En la época en que estaba vivo Carlos Castaño, una vez recibí un mensaje de una colega, que no voy a dar el nombre, que me hablaba a nombre de Carlos Castaño y me formulaba reclamos diciendo que Carlos Castaño piensa esto y quedé con un sinsabor, porque me quedó la idea de que estaba hablando no con una periodista, sino con quien actuaba como vocera de un jefe paramilitar. Y eso, digamos, me parece que debía analizarse. Y creo también que en algún momento hubo una mirada tolerante frente a la acción de estos grupos criminales que no debe ser de ninguna forma aceptable para un medio de comunicación ni para un periodista.